Porque yo creo que hay una mentira, planeada o no, a lo interno del PRM con eso de las candidaturas para ser candidato, perdón, con eso del proselitismo o de la estrategia de los precandidatos del PRM para ser candidato en el 2028 por ese partido. ¿Y por qué yo digo que yo creo que hay una trampa ahí? Miren, si bien la ley electoral todavía no ha abierto los plazos para el proselitismo a lo interno de todos los partidos, lógicamente, e incluyendo al PRM, lo cierto es que también el presidente Abinader en estos días reclamó otra vez, entre otras cosas, que los que aspiran a una posición como precandidato para el 2028 y que son funcionarios actuales de este gobierno, como que no debieran, aquí lo dijimos hace un par de meses también, ¿no? Fruto de lo que él dijo, que no debieran acceder al proselitismo, tanto ellos como sus jefes de campaña, que trabajan, porque para nadie es un secreto, que trabajan en esas instituciones que ellos dirigen, ministerios y direcciones. Eso es una vil mentira. Y le voy a decir por qué. Miren, en el PRM actualmente hay dos precandidatos que llevan la ventaja en función de la ley electoral que no ha abierto los plazos y lo que ha dicho el presidente en términos de no hacer proselitismo a esos ministros y o directores y o diputados o senadores. ¿Y por qué digo que es una gran mentira? Porque hay dos de ellos que se están sirviendo con la cuchara grande, quiérase o no, a lo externo y en el protagonismo de las políticas y del proselitismo interno del PRM. Y me voy a referir primero a la alcaldesa amiga, doña Carolina Mejía. Porque aunque ella fue una candidata o ella ostenta el título de alcaldesa y su gestión en términos de unas elecciones libres y a lo externo de ese partido, no deja de ser miembro del PRM y sobre todo su secretaria general de ese partido, que también debe abocarse a esto. Ok, ella no está haciendo proselitismo, entre comillas, pero ¿saben quién sí está haciendo proselitismo a favor de ella? Su padre, el expresidente Hipólito Mejía. O sea, que lo que ella no deje, que lo que ella no haga públicamente en términos de proselitismo, su papá, que tiene un peso específico a nivel del PRM y a nivel de la población, porque es un expresidente y tiene sus simpatizantes y amarra, como tú decías ahorita, y es uno de los vínculos fuertes en el PRM, Luis Abinader y Hipólito Mejía, las dos corrientes. Entonces, él sí hace la campaña a lo externo por su hija Carolina Mejía. Y por otro lado, pero el colmo sería que fuera... No, es que no pueden haber, según la ley, nadie puede hacer proselitismo. Ok, ella no lo está haciendo, pero lo hace él. Pero también hay derecho a la reunión. Sí, no, es otra cosa, pero es otra cosa, no importa, pero está haciendo el proselitismo. Y cuando se habla de cesar proselitismo interno es todo, no nada más en el PRM, en todos los partidos. Una. Y dos, ¿saben quién es el otro que se está sirviendo con la cuchara grande? Porque directo o indirectamente, Guido Gómez Mazara. Porque Guido Gómez Mazara, además de sus cualidades y sus derechos que tiene, pero en el momento justo, cuando la ley lo señale y cuando el mismo partido también lo señale. Porque Guido Gómez Mazara ahora ha sido nombrado directa o indirectamente el defensor de los errores o de las acusaciones o de los desvíos del gobierno de Luis Abinader y el PRM. Usted ve a Luis Abinader, usted ve a Guido Gómez en la mayoría de los programas últimamente defendiendo el vocero, y no solamente el vocero, vocero defensor de las políticas y, como dije hace unos instantes, de cualquier error que haya cometido o que esté cometiendo en cualquier ámbito el PRM. Es decir, que eso de alguna manera, y él como precandidato, le da vigencia. Él no está haciendo proselitismo porque no está aupando su candidatura, pero sí le da protagonismo en el escenario y el que está afuera mirando lo toma más en cuenta. En conclusión, no se crean de ningún partido que siguen la ley en términos electorales, por ejemplo, la ley electoral. Entonces, señores, vamos a estar claros en algo. El país está en campaña política y el proselitismo político desde que se acabó, desde la noche misma que terminó las elecciones del 2024. Y en el PRM le llevan la ventaja a los otros precandidatos, Carolina Mejía, por lo que ya expliqué, y Guido Gómez Mazara en términos de exposición. Yo entiendo que habrá un acuerdo entre los precandidatos del PRM para las diferentes posiciones y que al final de cuentas se pondrán todos unísonos. Quizás uno de los precandidatos sea el candidato a alcalde del Distrito Nacional, otro sea senador por el Distrito Nacional u otra provincia, y uno de ellos
sobre todo los que yo entiendo punteros, se pondrán de acuerdo para ser el candidato del PRM en el 2028. Pero ojo, tampoco se descuiden creyendo que la oposición está, como se nota, dividida. Y está, ¿verdad?, como tú señalas, Jesús, muy blanda, muy frágil en su papel de oposición. Pero faltan 3 años, faltan muchas cosas por ver y quizás factores externos que comprometan al gobierno del PRM puede hacerles a la oposición el trabajo que ellos mismos no hacen. Ahí termino. Miren, No, pero sobre todo, como acabo de decir, le pueden hacer el trabajo que no hace la oposición. Cualquier hecho como los extraditables. De Ricardo Nieves. ¿cuál es? De que no hay oposición. Es débil. Pero cuando tú ves que yo siempre digo, entre ellos. no, que ellos están enfocados en sus problemas internos. Pero Jesús, a lo mejor, Jesús y amigos que nos ven, a lo mejor hechos que parten, errores que parten del mismo PRM, le puede hacer el favor a la oposición, que es verdad que está pasiva. Usted lo tiene que saber más que yo porque usted ha vivido más procesos que yo. Ajá. Aquí la oposición a Porque partir la arrancó muy de temprano, los 70 solo ha podido ganar cuando puede conformar un bloque y tiene unas relaciones saludables, cordiales entre ellos. Ejemplo de eso, el acuerdo de Santiago en el 74, que no pudo concretarse, pero fue la apertura para la victoria del 78 de don Antonio. En el 94, cuando Balaguer, el acuerdo de Santo Domingo, Peña Gómez ganó aunque no cobró y se demostró el fraude. En el 96 también. Sí, en el 96, el la alianza. El Frente Pero eso Patriótico. fue ya el oficialismo que salió. Bueno, pero En el 2000, las alianzas que hizo Hipólito para la muerte de Peña Gómez, de Peña Gómez, sí. Pero en el 2004 el PLD dio cátedra cuando conformó el bloque progresista. También. Claro. Y en el 2012 fue ese bloque progresista que lo mantuvo. Ahora, después de los 16 de corrido del PLD, ¿cómo la oposición pudo sacar? Hubo que conformar un bloque de alianza. Sí, pero eso ahora el gobierno... ahí hubo que calcular. Ahí hubo que ver lo que pasó entre Leonel Fernández y Danilo Medina en el PLD. Podemos. Es más, Luis fue presidente en ese momento por un azar del permiso, destino. y tiene que calcular también que ahí surgió algo, que había un desgaste Claro. del gobierno, como lo hay ahora. Y si además, no se pone la pila. además, Jochi. Bueno, se está poniendo la además, pila, Jochi, mira los trabajos que están haciendo. Bueno, yo estoy hablando... Ahora tuve al encargado de propaganda de la Fuerza del Pueblo. Ese... Pero es que eso es una gran ayuda para la sostenibilidad en el poder, de que no haya oposición. señores, usted me dio la razón. Tú estás viendo... Usted Claro, me dio la razón. A menos que haya un evento externo como ocurrió en el 2019, cuando Leonel Fernández y Danilo Medina se enfrentaron, ellos dos, aunque fuese Gonzalo, en esas internas. Si no ocurre y hubiese una condición armoniosa, el PLD quizás hubiese ganado en el 2020. Entonces, Luis Abinader, todo se conjugó para que Luis Abinader fuera presidente, porque si ese evento no ocurre... Pero tuvo las alianzas. Entonces tengo y razón. luego las fortalezas. Las alianzas fueron los menos. Yo creo que fue un empoderamiento del pueblo. Entonces tengo razón cuando digo que... no estoy, menospreciando a los partidos minoritarios, pero hay que ser franco. O sea, fue una masa que nunca se había visto votar así. Entonces tengo razón cuando digo... Entonces, espérese. Entonces tengo razón cuando digo que quizás en este momento, y sin quizás, haya una oposición frágil, lenta, pero si cualquier evento a lo interno del PRM o sus aliados lo pueden ayudar a la oposición, como en el 2020, 2019, los problemas internos del PLD ayudaron a Luis Abinader a llegar a la presidencia. Si no hubiese sido presidente. ¿Cuánto sacó el PLD en el 2012? En el 2012. 38%. El bloque progresista le aportó 13 puntos porcentuales. 51. 59, acuérdense que pasaron. Ajá. Fueron las últimas Pero elecciones yo dije cerradas. hace 2 programas que como hacía el PRD, solo lo disminuía el PRD. Así mismo el PRM solo lo disminuye una crisis interna en el PRM. Entonces, por eso he sido insistente, no ahora, en este programa, en el primer gobierno varios programas. El discurso de la oposición era, ese burro no ha dado viaje. ¿Ese qué? Ese burro no ha dado Nunca viaje. escuché eso. Yo sí lo escuché, el problema es que tú no que no me dejo nublar, yo soy un tipo no pierdes realista. tanto tiempo ¿El qué? hablando con políticos como yo hago, porque a veces pierde el ¿Y tiempo. qué es lo que dicen en la calle? Esto está bien. No. Vamos a ser quejas. francos. Ahora, cuando la Fuerza del Pueblo va a su secretario de propaganda y dice, ese túnel de nivel no sirve, no funciona,
¿Tú has visto a la gente quejándose en pintura? No, claro que no. Pero es que el partido... Gente que está poniendo, gente de la oposición... Yo estoy hablando de cosas internas del PRM. Que eso se va a caer. Pero que el sistema político nada más no es la fuerza del pueblo, Jesús. Si bueno, se conforma, ahora mismo hay dos partidos que nada más son que lo representan. No, pero espérame, si se conforma y se repiten experiencias como bloques, la oposición... Tú mismo acabas del ejemplo de la incidencia de los bloques. Un bloque, Cuidado. Si no son capaces ellos de unificarse entre ellos y tienen problemas internos los dos principales partidos opositores. Entonces ahora mismo tú quieres decir, como tú hablas entre tantos políticos, sobre todo PRMistas a diario, recibes cientos de PRMistas. Yo no recibo a nadie. Pero déjame hablar. Yo soy el que busca que me reciban. Déjame hablar. Entonces tú vas a ser recibido por cientos de PRMistas en la semana. Pues vamos a decir decenas. Porque hay un mecanismo que se llama WhatsApp, yo no sé. Bueno, eso es lo mismo. Es lo mismo. Eso es una herramienta y donde yo más comparto y más relajo en grupos donde hay oposición. Ok, entonces de 0 a 100, ¿cuál es la puntuación que tú le dieras de unificación al PRM actualmente? ¿Actualmente? Sí, 110. Con el pasado. 110. 200. No, pero hay que ser. Ahí está Mire, hablando.